En nombre de nuestros colegas de la red y el mío propio, es un honor para mí presentar esta iniciativa de innovación educativa por parte de la Escuela Superior de Economía. Iniciativa que surge de un grupo de profesores innovadores de distintas unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional y de otras universidades. Me permito hacer la presentación de nuestros colegas que van a estar con ustedes en esta primera sesión. Está con nosotros el maestro, el candidato doctor Alfonso Vargas López, ¿sí?, de la Escuela Superior de Economía. También está con nosotros la doctora María Isabel García Morales, también de la Escuela Superior de Economía. Y atrás de cámaras, ahorita ustedes no los pueden ver, pero nuestros colegas que están en las diferentes sedes del instituto, como es en el caso de UPIXA, con el maestro Hipólito Antonio, y en el caso de Economía, con el maestro Ricardo Díaz. Es un equipo muy dinámico de colegas que están siendo parte de este nuevo repensar la economía. La agenda de ese seminario promete temas muy interesantes para todos los participantes que van a encontrar un espacio para poder intercambiar reflexiones sobre cómo elevar también la calidad del servicio académico que ofrecemos en el IPN. No quisiera dejar pasar la oportunidad también sin reconocer el esfuerzo de quienes hacen que estas sesiones sean posibles. En el caso de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones, nuestros colegas liderados con el ingeniero Víctor Hugo Riveros, que es parte importante de este equipo de innovación educativa, y colegas como la maestra Luisa, el maestra Erika, Enrique Cordero, Salvador, Daniel. No quiero omitir nombres, todos ellos muy importantes y muy valiosos para estos repensares. Esperando que el seminario cumpla con las expectativas de ustedes para la reflexión, voy a darle la palabra al maestro Filiberto Cipriano Marín, director de Economía, quien nos hizo el favor, por cuestiones de agenda, no pudo estar con nosotros presencialmente, pero vamos a correr el video de bienvenida por parte del director. Adelante con el video, por favor. Bienvenidos, compañeras y compañeros, al seminario Repensar la Economía. Tiene como objetivo generar un espacio de reflexión sobre la ciencia económica y los principales temas del debate actual entre docentes, investigadores, estudiantes y público en general. Queremos invitar a todos los interesados en la ciencia económica a participar en este esfuerzo. Agradezco el apoyo que nos ha brindado el coordinador de la red del seminario Repensar del IPN, el ingeniero bioquímico Víctor Hugo Luna Acevedo, así como a la Coordinación General de Servicios Educativos, a la Unidad Politécnica para la Educación Virtual, a la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa. Muchas gracias otra vez. Asimismo, reconocer el esfuerzo de los docentes que han asumido la tarea de realizar las primeras 9 sesiones del seminario durante 2017, esperando que para el 2018 tengamos la oportunidad de realizar el segundo ciclo. En este esfuerzo participan economistas que se ubican en distintas unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional con distintas perspectivas teóricas dentro de la ciencia económica. Bienvenidos a todos al primer ciclo Repensar la Economía. Hoy vamos a iniciar un proceso de rediscusión, análisis y consideraciones sobre lo que significa la economía actualmente. Este primer ciclo tiene como objetivo discutir algunos temas relacionados con el ámbito local. Vamos a hacer una serie de reflexiones a través de 9 sesiones. Arrancamos el día de hoy, 17 de febrero, y vamos a concluir el 17 de noviembre. Básicamente vamos a hablar sobre temas locales, incluyendo actividades agrícolas, finanzas públicas, presupuesto participativo, entre otros aspectos. El día de hoy arrancaremos con el tema gobiernos municipales, capacidades profesionales y oferta educativa, que va a dictar la doctora Rocío Huerta Cuervo. Este es un material que se publicó en el libro Los desafíos del desarrollo local, un esfuerzo que el Instituto Politécnico realizó con el fin de que hagamos una referencia básicamente al primer nivel de gobierno y la eficacia que tiene este en el ámbito de nuestro país.
Discutiremos el tema de los municipios y haremos un análisis que será interesante para todos. Los invitamos a participar. Isabel. Sobre las dinámicas de participación. Toda la información sobre este seminario de Repensar la Economía se encuentra en nuestra página web, que es https://// seminario repensar la economía .wordpress.com. En esta página podemos encontrar la manera para podernos registrar. Es importante señalar que debido a que este seminario empieza el día de hoy y todavía faltan varios alumnos que no se registran, tendrán todo este mes de febrero para registrarse. La dinámica de trabajo es que los ponentes con anticipación han enviado sus trabajos de investigación. Los alumnos, los participantes en el seminario, leerán estos ensayos, estos trabajos, para que puedan participar durante la sesión y también durante los foros. Estas videoconferencias se transmitirán en varias unidades académicas. Ahorita se está retransmitiendo en UPIXA y en la Escuela Superior de Economía. La duración del seminario será de 126 horas, repartidas de la siguiente manera. 72 horas es sincrónico en las sesiones diálogos y foro. 36 horas es asincrónico mediante la lectura de los textos. 18 horas elaboración del trabajo final. En la misma página que señalé viene la forma de evaluación. Prácticamente ahí se determina, para que ustedes acrediten este seminario y obtengan su constancia, la lectura y análisis del ensayo y del artículo que se está abordando es 15%. Participación en el diálogo de la sesión, 15%. Participación en los foros de discusión, 30%. Y el ensayo final, 40%. En la pestaña de evaluación vienen los criterios de cómo se deben de hacer cada uno de estos rubros de evaluación. Repito, toda la información se encuentra en nuestra página web de nuestro seminario, https:/// seminario repensar la economía .wordpress.com. A continuación, seguimos con nuestra sesión. El día de hoy toca la presentación de la doctora Rocío Huerta Cuervo, Corresemblanza. La doctora Rocío Huerta Cuervo ha desarrollado un importante legado en el campo de la economía, así como en las políticas y las finanzas públicas. Cuenta con un doctorado en políticas públicas con especialidad en estudios organizacionales e institucionales, además de una maestría en políticas públicas, un diplomado en econometría, una especialización en finanzas públicas y, por supuesto, es licenciada en economía, egresada de nuestra casa de estudios, el Instituto Politécnico Nacional. La doctora Huerta siempre ha destacado en su labor docente y de investigación. Actualmente forma parte del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del IPN, del CIECAS, en la Maestría de Economía y Gestión Municipal. Es miembro activo de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas. Dentro del IPN, forjó una importante carrera como directora del Centro de Formación e Innovación Educativa, así como en estudios profesionales en Ciencias Sociales y Administrativas. A su vez, se desempeñó como coordinadora general del Programa Institucional de Tutorías y jefa de la División de Operación y Evaluación Académica. También participó como asesora externa en la Unidad de Análisis Político de la Presidencia de la República. Por otra parte, ha realizado numerosas publicaciones, entre las que destacan Gobiernos municipales, capacidades profesionales y oferta educativa, en el libro Los desafíos del desarrollo local, el IPN y su estructura de gobierno, en el libro Construyendo gobernanza académica en el IPN, así como La reprobación,
y la deserción estudiantil en el área de Ciencias Sociales y Administrativas del IPN en el libro Economía del Conocimiento y Globalización, entre otras. Doctora Rocío Huerta, te damos la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto que inicies este seminario. El día de hoy vamos a abordar, a discutir sobre tu artículo, Gobiernos Municipales, Capacidades Institucionales y Oferta Educativa, que se ha publicado en el libro Los Desafíos del Desarrollo Local, publicado por CIECAS y por la Red de Desarrollo Económico. Este libro se gestó en el seminario Desafíos del Desarrollo Económico Local, impartido en el CIECAS por Vázquez Barquero. Una de las inquietudes que tú expresas en este ensayo es cómo los problemas de capacidad institucional que se presentan en los municipios afectan la gestión y la provisión de bienes y servicios públicos locales, y cómo y en qué medida las universidades pueden contribuir, ¿verdad?, a eficientizar estas gestiones de gobierno. Yo te haría en este sentido una pregunta. ¿Cómo definir las capacidades institucionales y por qué son importantes para eficientizar los servicios públicos locales? Otra pregunta que creo que sería interesante saber tu respuesta: ¿cómo tendría que ser la cooperación, coordinación de los centros educativos con las administraciones estatales y municipales? En tu libro, en este artículo, tú afirmas que la debilidad de las capacidades institucionales, estructurales, condiciona la vida en las entidades y los municipios. A mí como ciudadano, ¿en qué me beneficia o en qué me perjudican las debilidades institucionales que tienen los municipios o los gobiernos estatales? Eso es un poco para empezar el debate. Invitamos a las distintas unidades académicas, todos los que nos están siguiendo, a que nos hagan sus preguntas sobre esta lectura que tengan, para que a continuación también, después de la presentación, la doctora Rocío Huerta las pueda atender. Sí, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Antes que nada quiero agradecer a todas las autoridades que han hecho posible el que este seminario Repensar la Economía arranque el día de hoy, y a todos los profesores, alumnos que se han involucrado con esta actividad. Voy a auxiliarme de una presentación, no para reiterar los aspectos que están en el texto, que todos ustedes ya conocen, sino para contextualizar precisamente la presentación que hoy vamos a analizar. El guión breve de mi intervención será ese que tienen ustedes en pantalla. Primero, el concepto de capacidades, las instituciones municipales, las capacidades institucionales municipales y las necesidades de vinculación entre los centros educativos y los gobiernos municipales. Bien, vamos a empezar. Se entiende por capacidades institucionales, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el proceso mediante el cual las personas, si le podemos dar clic para que continúe la presentación, el proceso mediante el cual las personas, las organizaciones y las sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes necesarias para establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. Para el enfoque del PNUD, el desarrollo de las capacidades está vinculado a la transformación o modificación que desde adentro las unidades, esto es, las personas, las organizaciones y las sociedades,
puedan realizar. Este enfoque de capacidades identifica la interrelación entre el contexto de las organizaciones y los actores dentro de ellas en el proceso de construcción de capacidades. Supone que la construcción y el fortalecimiento de las capacidades depende de las condiciones de estos tres entes y la forma en cómo se actúa en ellos y los vínculos que se establecen. Como se puede observar, la persona en su interacción dentro de las organizaciones y en los contextos sociales determinados es el centro de la construcción y desarrollo de las capacidades en la medida que de ella depende de los grupos en los cuales participa y de sus vínculos que establecen la transformación de los códigos de comportamiento, estructuras y normas de una organización, así como las condiciones del contexto. Este enfoque de capacidades cuestiona el hecho de pensar que una localidad, un municipio, una organización se va a desarrollar exclusivamente por la existencia de un buen programa, o de tecnología, o de especialistas, o de recursos económicos. Evidentemente que todo eso es importante y necesario en el proceso de desarrollo de capacidades, pero asume el hecho de que son las personas y sus organizaciones las que se tienen que apropiar de esos planes, de esos recursos económicos, de esas tecnologías y poderlas insertar en procesos que lleven al cumplimiento de los objetivos que ellos mismos han trazado para la mejora del bienestar. De esta manera, evidentemente, que una condición muy importante para poder desarrollar esas capacidades en el ámbito local tiene que ver con la descentralización de las facultades que las propias instancias tengan. Este concepto de capacidad está asociado a los planteamientos que Amartya Sen hizo desde la década de los 70 sobre libertad y capacidad. Para Sen, la base del desarrollo humano está en la satisfacción de las necesidades fundamentales que tienen las personas para alcanzar un modo digno de vida. El poder conseguirlas dependerá de las capacidades con las que cuentan, para lo cual las libertades de expresarse libremente, trabajar, organizarse, votar, crear, conocer, informarse, comerciar y producir, entre otras, pues son fundamentales. Los seres humanos son fines en sí mismos, dice Amartya Sen. Por ello, la ampliación de libertades sustantivas es expresión de las capacidades humanas para vivir la vida que tienen razón para desear. El mercado para Amartya Sen no necesita justificación. Es parte de la forma en que los seres humanos viven e interactúan. El mercado es importante para el crecimiento económico, para enriquecer la vida de las personas. Lo importante para Sen es que el mercado es producto de la libertad económica, del comercio, de la producción y del trabajo. Para Sen, las libertades económicas, sociales y políticas, la transparencia y la seguridad personal se influyen mutuamente y mejoran la vida de las personas. En ese sentido, si por favor le damos clic a la siguiente lámina, en ese sentido, el marco en el que viven las personas y pueden desarrollar esas capacidades juega un papel fundamental. Y es ahí donde el concepto de instituciones entra en juego. Douglas North ha definido a las instituciones como el conjunto de reglas formales e informales que contextualizan la actividad de las personas, de las organizaciones y la sociedad, y en ese proceso generan pautas de comportamiento que le dan estabilidad a los procesos y que le dan también márgenes de certeza a las personas sobre cómo esperar que van a responder ellas mismas y los demás ante determinadas circunstancias.
Las instituciones formales, esto es, las leyes, los reglamentos, los manuales, ayudan a trazar pautas de comportamiento a la vida diaria, a disminuir la incertidumbre. Esas reglas formales en combinación con pautas de comportamiento informal como son los códigos de conducta, los aspectos que tienen que ver con la cultura y las tradiciones conforman lo que Douglas North nos dice son las instituciones. Entonces, son el marco en el cual las organizaciones y las personas se desarrollan. Cuando hablamos de capacidades institucionales, nos vamos a referir entonces al conjunto, a las posibilidades que tienen las personas y las organizaciones para en un marco legal y de normas informales poder actuar y cumplir con sus objetivos. Las capacidades entonces se crean desde lo local, se crean dentro de las propias organizaciones y comunidades, pero requieren contextos institucionales adecuados para poderse desarrollar. Tenemos una gráfica, si me la pueden mostrar por favor, en donde es vamos un poco atrasados en la siguiente, ¿sí? Esta gráfica nos muestra el lugar en el que está México entre 39 países en el índice para una vida mejor que elabora precisamente el PNUD. Este índice considera aspectos de libertad de expresión, de nivel educativo, nivel socioeconómico, ingresos, empleo, vínculos de participación en la comunidad, condición de la vivienda. Y pues México está ubicado en el lugar 38 de estos 39 países. Si nosotros vemos el tamaño de la barra, nos veremos que prácticamente estamos en la mitad de lo que es las condiciones para una buena vida en relación con Noruega o en relación con Dinamarca y otros países. Y nos puede dar el contexto para saber todo lo que todavía tenemos que trabajar para mejorar precisamente el conjunto de condiciones en las cuales toda nuestra población vive. Adelante, por favor. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la institucionalidad municipal? ¿Cuáles son las instituciones que prevalecen en el municipio mexicano y que le dan contexto a la forma en cómo los seres humanos viven en nuestras localidades? Primero, hablemos de la institución del mercado. Si vemos la siguiente lámina, nos vamos a dar cuenta que de los 5 millones, no, antes, ahí está bien, de los 5 millones de establecimientos comerciales que hay en nuestro país, apenas una pequeña parte que no sobrepasa el 10% son medianas y grandes empresas, el 6% del total. Estas empresas se manejan con tecnología moderna, tienen procesos de ingreso del personal muy rigurosos, pagan impuestos, utilizan las tecnologías de información y comunicación, la alta tecnología para el desarrollo de sus procesos de producción. Eso les permite dar mejores condiciones salariales a sus trabajadores, mejores condiciones de seguridad social. Pero el 88% de nuestros establecimientos son micronegocios. Esto es que apenas cuentan entre 1 y 5 personas. Personas que son de la familia, básicamente, muchas de las cuales trabajan pero no son remuneradas. Y entonces sus condiciones de trabajo pues son muy difíciles en la medida en que tienen que trabajar a veces sábados y domingos y la calidad de vida que obtienen con los ingresos escasos que obtienen de su actividad pues es también limitada. La diferencia, el maestro Fausto Hernández Trillo habla de los dos Méxicos, el México moderno, tecnologizado, que paga impuestos
y el otro México en el cual se emplea la gran mayoría de mexicanos, los cuales incorporan poco valor agregado a los productos que hacen y en ese sentido tienen condiciones de ingreso pues más pobres, más elementales. Este México automatizado, tecnologizado, moderno, pues está dando ahorita prueba de lo que somos. México es el primer productor de muchos productos agropecuarios y también tiene un papel muy relevante en lo que son las manufacturas, ya en el desarrollo también de tecnologías, la industria automotriz. Le damos en la que sigue, por favor. Esta distribución del mercado y de las condiciones propicias para favorecer la competencia y la actividad económica están concentradas básicamente en algunas de nuestras ciudades. De acuerdo al IMCO, que no, ahí está la fuente, el Valle de México y la región de Soledad en San Luis Potosí son las regiones y las zonas urbanas más competitivas de nuestro país, en el sentido de que concentran, en este caso, estas dos zonas, el 23% del talento humano y también son los que tienen el PIB per cápita más alto de toda la República, con casi 205 mil millones de pesos. Después vienen otras ciudades, le damos continuar, por favor, en la que también hay una gran concentración de talento humano, de empresas de alta tecnología, de medianas empresas que están buscando innovar, mejorar, en las cuales el PIB per cápita baja y ya es de 180 mil pesos en promedio. Estas ciudades, si ustedes se dan cuenta, a excepción de Cancún y Campeche, están ubicadas en el centro norte del país. Y posteriormente vienen otras más. Si le damos 2 clics, por favor, para no detenernos muchos en esto, en la que sigue, en las que se concentra el 16% del talento humano, pero son ciudades en las cuales prevalece fundamentalmente los micronegocios y algunas medianas y una que otra gran empresa. En estos lugares, el PIB per cápita alcanza apenas 62 mil pesos, como es el caso, por ejemplo, de Tulancingo, de Tula, de Acapulco, que a pesar de ser un gran centro turístico, tiene un conjunto de condiciones locales que no le han posibilitado generar empleos de mejor calidad que le redunden a las personas en una mejor condición de vida. Adelante, por favor. Si a eso le agregamos, y esto va a tener mucha relación precisamente con lo que dice esta lámina, que el 52% del territorio nacional es propiedad ejidal o comunal. Por lo tanto, no hay certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra. Hay muchas transacciones de la tierra al margen de la ley y es difícil instalar empresas precisamente por esa inseguridad jurídica. Hay poca inversión privada y hay baja recaudación de impuestos, especialmente del impuesto predial, porque muchos municipios no lo cobran, sino que lo cobran los organismos comunales y ejidales. Nos vamos a dar cuenta, le damos clic, por favor, continuar, que hay mucha asociación entre las condiciones de los estados en donde prevalece ese tipo de propiedad y el bajo desarrollo del mercado y del crecimiento económico en nuestra república. Por otro lado, si vemos cómo están diseñados nuestros gobiernos municipales, nos vamos a dar cuenta que se eligen cada 3 años. A partir del 18 va a ser posible la reelección. Que en los gobiernos municipales no hay servicio profesional de carrera. Que cuando llega un presidente municipal llega con todo su equipo y eso hace que las pocas capacidades que se habían construido previamente se desvanezcan o se pierdan y entonces el gobierno poco se fortalezca en el ámbito municipal. Los programas que se dan en los gobiernos municipales tenemos muy poca evaluación sobre
cuáles son sus resultados. Hay poca evaluación y eso lleva a que muchos se mantengan de manera inercial. Y a su vez tenemos también instrumentos o mecanismos de participación ciudadana todavía limitados. Le damos clic a la siguiente, por favor. Esta escasa participación ciudadana, cuando nosotros nos referimos a capacidades institucionales, no nos referimos exclusivamente a las capacidades gubernamentales, sino a las capacidades que los gobiernos municipales, en conjunción con la sociedad, con los empresarios, con las universidades y con la ciudadanía, logran desarrollar. Y eso les permite que los planes que elaboran, que la tecnología que utilizan, que las normas que definen se cumplan y puedan ser aprovechadas de mejor manera en beneficio del conjunto de la sociedad. En México, como lo dice el texto que ustedes revisaron, la participación ciudadana se da en muchas ocasiones para demandas específicas y concretas, para cumplir con los aspectos elementales, el pavimento, la luz, el agua que no se tienen. Pero cuando se trata de pasar a otro nivel de participación ciudadana que incide en el mejor desempeño del gobierno, pues esto ya lo vemos muy poco. Este mapa, que está tomado del programa sectorial de desarrollo agrario y territorial, nos indica el nivel de conflictividad que se da en los estados de la República. Si ustedes se dan cuenta, la parte roja son los estados en donde hay un mayor nivel de conflictividad social. Este nivel de conflictividad social corresponde con el poco desarrollo del mercado interno y también con el hecho de que en esos estados predomina lo que es la propiedad ejidal y comunal, particularmente comunal, como en el caso de Oaxaca. Entonces, el fortalecimiento de las instituciones y el fortalecimiento del mercado interno se vuelven un elemento fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas, para mejorar sus niveles de ingreso. Pero evidentemente que con reglas en las cuales las empresas no se pueden asentar con seguridad y los negocios no se pueden desarrollar de manera eficiente, pues difícilmente vamos a poder modificar o cambiar la condición social en que viven las personas. En Oaxaca, más del 85% de los negocios están en la informalidad, el empleo es informal. Entonces, hay una correspondencia muy grande entre las formas de propiedad, el desarrollo del mercado interno, el desarrollo de la competencia y la calidad y los niveles de vida de las personas. Adelante, por favor. Desde el punto de vista de lo que son las finanzas municipales, y es algo que se aborda en el texto, la mayor parte de nuestros municipios son dependientes financieramente de los recursos centrales. Si vemos esa gráfica, vamos a ver ahí como la que ocupa una mayor proporción es la azul, que tiene que ver con la dependencia de los recursos federales. Y apenas en promedio, un 20 y tantos % tiene que ver con los recursos generados de manera propia. En nuestro país hay más de 1,300 municipios que tienen una autonomía financiera menor al 10%. Esto quiere decir que de todo lo que gastan, solamente el 10% lo generan de manera interna en sus propios municipios con su propio esfuerzo. Entonces, ¿a qué se debe esto? En mucho se debe al esquema, en la forma en cómo se plantearon originalmente el otorgamiento de los recursos federales a los estados y municipios. Durante mucho tiempo, todas las fórmulas de distribución ponían mucho acento
en que donde había más rezago, había que dar más recursos, generando un círculo vicioso e inercias en las cuales pues a los estados les convenía tener mayor rezago porque tendrían mayores recursos. Todavía el Fondo de Aportaciones Federales, el ramo 33, en sus fórmulas de distribución, toma en cuenta el nivel de rezago local para la distribución de los recursos federales. El de participaciones federales ya no lo hace así. Las participaciones federales estimulan ahí donde hubo mayor crecimiento económico, donde los municipios fueron capaces de recaudar más impuestos locales, ¿verdad? Y en función también del número de población, que es un factor distributivo muy importante. Entonces, vamos a darnos cuenta cómo en los últimos 15 años, ese panorama general que se ve en la gráfica ha venido cambiando de manera muy importante. Ya tenemos estados de la República y municipios dentro de esos estados en los cuales están teniendo niveles de recaudación superiores al 30%. Y nos vamos a dar cuenta que esto está muy vinculado con la promoción de la actividad económica local, con la regularización de los predios y una mejora en el cobro de impuesto predial, y con el hecho de que los ciudadanos tienden a cumplir con la ley porque se dan cuenta de que sus gobiernos les están respondiendo en la mejora de los servicios locales. Pero todavía no ocurre así en toda nuestra república. Son los mismos estados que vimos, marcados con rojo, aquellos donde hay menores servicios públicos, donde los niveles de recaudación son muy bajos y donde entonces el gobierno no juega todavía un papel completamente satisfactorio en la mejora de las condiciones de vida de los pobladores. Las políticas para atender el rezago social en México en muchas ocasiones no han ido acompañadas con la suficiente promoción de la inversión privada en esas localidades, por lo que no ha podido haber una sinergia entre inversión pública y privada que lleve a mejorar la condición de los municipios. En mucho esto no se da, como ya lo comentaba previamente, por el hecho de que no tenemos los mejores marcos institucionales desde el punto de vista de las reglas sobre la tenencia de la tierra que lo permitan. Y por eso el comercio informal y el empleo informal es el que más tiende a crecer en esos lugares. Entonces, este panorama, lo que el texto insiste, es que este panorama diverso de nuestro país requiere políticas diferenciadas, pero también requiere el desarrollo de capacidades locales desde el punto de vista de lo que es la formación profesional. Si le damos clic a la siguiente lámina, de lo que son los gobiernos municipales, de lo que es la mejora de las reglas que gobiernan a un municipio, de lo que es la participación ciudadana corresponsable con la acción gubernamental, ¿sí? De lo que son las estructuras de cooperación con otros municipios y de trabajo interno. Todo eso no se logra por decreto, todo eso no se logra porque un plan nacional de desarrollo diga que deben tener un mejor comportamiento y desempeño los municipios en su trabajo con la ciudadanía. Eso se logra con el esfuerzo cotidiano en lo local de los agentes que actúan en una municipalidad. Por eso, de ahí la importancia de que las universidades incidan e intervengan como un sector privilegiado de la vida municipal en lo que es en la mejora de estas capacidades locales. Los municipios cambian cada 3 años. La mayor parte del personal de los municipios, casi el 60%, rotan por igual cada 3 años. Pero las universidades continúan ahí. Entonces, los empresarios continúan ahí. Es fundamental, la ciudadanía sigue viviendo ahí
pero en muchas ocasiones están esperando que sea exclusivamente la acción del gobierno la que resuelva los problemas. Entonces, se requiere una acción, evidentemente que el gobierno juegue un papel central, pero también, como en alguna pregunta se empieza ya a formular, de las que nos están haciendo, no siempre tenemos a los gobiernos más responsables en el ámbito municipal, estatal o federal. México tiene un severo problema de corrupción en todas sus instancias de gobierno. ¿Cómo se va a resolver la corrupción? ¿Encerrando a una persona en la cárcel? Creo que cuando se justifica eso es necesario. Pero se va a lograr acabar con la corrupción si tenemos mejores procesos de evaluación de la acción pública y una mayor supervisión y vigilancia ciudadana a la acción del gobierno. De tal manera que aunque haya personas que quieran abusar de los recursos públicos en una localidad, la ciudadanía, las empresas, las universidades no se lo permitan. Entonces requerimos fortalecer esas capacidades de vigilancia ciudadana hacia el ejercicio de los gobiernos locales, de tal manera que el quehacer del gobierno, como dice Amartya Sen, se corresponda con las necesidades de construir una mejor vida para todos los que en las localidades participan. Esta es la idea central del texto. Hasta aquí la voy a dejar. Vamos a esperar con mucho gusto que ustedes empiecen a interactuar en el chat, en el foro que se ha abierto en nuestra página, para poder, a lo largo de todos estos siguientes 30 días, poder comentar en relación a este texto y a la charla que hoy se ha dado. Muchas gracias. Rocío, te vamos a agradecer tu gran exposición. Me parece que podríamos intentar ver la posibilidad de enlazarnos con los compañeros de la Escuela Superior de Economía. Pediría yo que nos indiquen si es posible esto para que arranquemos con esta interacción. Entonces, en el casco de Santo Tomás, que nos digan si están listos para hacer algún tipo de comentario, alguna pregunta, nombre y materia que imparten o algún comentario adicional, por favor. Nombre y materia que imparten o algún comentario adicional, por favor. Claro que sí, muchas gracias, doctor Alfonso. Mi nombre es Josefina Hinojosa, soy docente de esta escuela, imparto la materia Estado y Sociedad y tengo dos preguntas para la doctora Rocío Huerta. Ella menciona que entre las realidades y las problemáticas de los municipios y propone como solución profesionalizar, integrar equipos de trabajo a través de una visión compartida. Yo le preguntaría a la doctora cuáles materias o cuáles maestrías, licenciaturas o especialidades considera necesarias para darle viabilidad a esta problemática que tiene que ver con los municipios en el ámbito de la capacitación profesional. Gracias por la pregunta. Doctora, si nos haces favor de contestar. Gracias por la pregunta. Sí, muchas gracias, maestra. Quiero aclarar en primer lugar, este texto se elaboró como parte de los trabajos de revisión de los posgrados que tienen que ver con gobiernos locales. Se hizo a partir, ustedes saben que hay que estar evaluando los programas continuamente como un requisito para CONACYT. Entonces este texto tuvo el propósito fundamental de analizarnos en relación con otras maestrías que estudian lo que son los gobiernos locales y municipales. Por eso en el texto no nos adentramos mucho en lo que eran los estudios a nivel licenciatura, pero claro que es muy importante. Miren, según las carreras a nivel licenciatura brindan a las personas competencias muy importantes para su desempeño profesional. En el caso de las carreras como economía, administración, ciencia política, administración pública,
todas dan bases muy importantes para comprender lo que es el sistema político mexicano, el régimen de gobierno, lo que son los municipios y comprender las grandes problemáticas de nuestro país. Pero precisamente como tenemos un país muy diverso, y si bien algunas problemáticas y condiciones de los municipios pueden ser semejantes, nos vamos a dar cuenta cuando yo estudiamos los aspectos concretos de los municipios, es que sus realidades tienen que ver con una historia, con un proceso, con condiciones muy concretas a las cuales se requiere darle solución a partir de esas necesidades concretas. Es ahí donde me parece que hay una amplia gama de oportunidades para la creación de maestrías que tengan que ver con la atención y la solución a las problemáticas locales, ¿sí? En ese sentido, este estudio se hizo en el 2005. Ahorita no creo que haya más de 15 universidades que oferten programas de maestría en los aspectos de gobierno municipal y desarrollo municipal en nuestro país. Y somos 32 entidades y son 2.456 municipios y las 16 delegaciones del Distrito Federal. Entonces, creo que sería fundamental para fortalecer esas capacidades locales que hubiese más interés por crear este tipo de programas en los ámbitos locales para tratar de que los estudiantes con sus trabajos de tesis, con sus seminarios, buscaran dar respuesta en los aspectos de desarrollo normativo, de participación ciudadana, de las estructuras de gobierno, del desarrollo y de la promoción de la inversión privada, ¿sí? De la atención de lo que son las necesidades ahora de las empresas en materia de comercio internacional y exportaciones de manera mucho más concreta, ¿sí? Hay muchos municipios que no saben, por ejemplo, cómo colocar un producto en el comercio internacional, ni siquiera en las grandes ciudades. Entonces, eso nos podría ayudar a acercar en el tiempo el desarrollo de esas capacidades en lo local. Las instituciones de educación superior bien podrían fungir, como ya lo hacen en algunos estados de la República, como coordinadoras del proceso de sinergia entre las empresas, el gobierno y la ciudadanía para evaluar las acciones del gobierno y para que no porque entra un nuevo partido a un municipio, todo se venga abajo, sino lo que estuvo bien hecho pudiera continuarse con ello y solamente rectificar o profundizar las acciones en aquello que sea necesario. Sí, porque también luego muchos presidentes municipales creen que hay que reinventar a nuestro municipio cada 3 años y no es así. Evidentemente que hay muchos esfuerzos muy importantes en los municipios y esos deberían buscar rescatarse. Pero si estas instancias externas al gobierno municipal no intervienen, pues difícilmente se pueden generar esas lógicas de construcción colaborativa que son muy importantes a nivel municipal. Gracias. Muy bien, agradecemos la participación. Nos enlazamos a UPIXA. Maestro Hipólito Antonio, ¿hay alguna participación, alguna pregunta? Sí, claro. Quisiera primero comentar en relación a la tenencia de la tierra ejidal. En los 90, con el sexenio de Salinas, se hizo una reforma en la cual se puede privatizar el ejido. En ese sentido, de los 27,000 ejidos que tenemos en el país, pues sí, hay muchos ejidos productivos. Quizás aquí el problema sea la pulverización por la cuestión de que han tenido hijos, pues que ya no les queda suficiente para tierra para sus hijos, pero de que se puede privatizar ya. Y en ese sentido también la parte del trabajo informal. Difícilmente se va a resolver esto con la legalización de la tenencia de la tierra. Yo creo que en este caso mi pregunta sería ¿qué
¿Qué opinión le merece esta reforma que se dio en los años 90 a la doctora Rocío Huerta? Gracias. Muchas gracias, doctora. Por favor, si puedes contestar esta pregunta. Sí, tiene razón el profesor. En el 97, si no me recuerdo mal, la reforma al artículo 27 constitucional, que permitió que a través de determinados procedimientos los ejidos se puedan privatizar, pero hay que decir que son procedimientos bastante largos. Entonces, la reforma por sí misma no resolvió, digamos, la agilidad para poder hacer de esas tierras que son ejidales, tierras en propiedad privada. Aunque sí abrió pauta para eso, y sí se puede hacer en nuestro país, pero todavía el proceso es tortuoso, es largo, y, digamos, no precisamente ayuda mucho a que pudiera ser un factor para dinamizar las condiciones de promoción de la actividad económica en algunas zonas. Ahora, esa situación, por eso es importante el desarrollo de las capacidades locales. En muchos estados del centro y del norte de nuestro país persisten los ejidos, pero estos ejidos han tenido la posibilidad de desarrollar otro tipo de capacidades que les ha permitido ser muy productivos, ¿verdad? O sea, no, la condición de todos los ejidos no es igual. México ahorita es el primer productor de aguacate, de limón, de hortalizas, de muchos productos del campo. La agricultura fue el sector más importante para el crecimiento económico en nuestro país, cuando menos en el año pasado, en el 2016, y eso habla que tenemos ya una calidad competitiva en ese ámbito muy importante. Pero no es así en toda la República. Si nosotros vimos la imagen del mapa, nos vamos a dar cuenta que esto no ocurre en Chiapas, esto no ocurre en Oaxaca, esto no ocurre en muchas partes de Veracruz, de Hidalgo, de Michoacán, de Guerrero. Entonces, todavía ahí los marcos legales no han podido ser, sobre las capacidades que se han construido, no han podido sobreponerse a esos marcos legales. Y entonces la poca actividad económica es una característica de esos lugares. Por eso son tan importantes las capacidades institucionales, porque personas preparadas, bien organizadas, gobierno colaborativo, gobierno transparente, que apoya la participación de los ciudadanos y de sus empresas, va a poder dar mejores resultados. Va a poder dar mejores resultados, pero no en todos los lugares las comunidades se pueden sobreponer a veces a esas restricciones legales, más aún cuando esa institucionalidad económica va vinculada con una institucionalidad política que tampoco le da libertades individuales a las personas, como es el caso de los municipios que se manejan con usos y costumbres. Entonces, creo que esa reforma fue muy importante, pero creo también, estoy convencida de que México requiere dar un paso más allá. Requiere avanzar a una reforma profunda de lo que es el régimen de propiedad comunal, que permita que los comuneros puedan invertir mejor en sus tierras, que la iniciativa privada pueda invertir mejor en esos lugares y que pueda haber una seguridad jurídica sobre las inversiones que se realizan, y que también permita a los municipios poder cobrar sin el problema que se da actualmente de la doble tributación, porque por un lado cobran los organismos comunales y por otro lado cobra el municipio, lo que es la doble tributación en materia de impuesto predial. Los estados que estaban marcados con rojo tienen muy pocos ingresos en materia de impuesto predial, y es precisamente porque ni la propiedad ejidal ni la propiedad comunal pagan ese impuesto, a pesar de que tienen el derecho de recibir todos los beneficios y todos los servicios por parte de los gobiernos municipales. Muy bien, Rocío. Muchas gracias por tu respuesta. A continuación vamos a iniciar la interacción con algunos de nuestros participantes. Tengo yo por acá una pregunta de Gabriela Araceli Cardona Reséndiz, de la Escuela Superior de Economía. La voy a leer textual. Mi pregunta es, ¿las deficiencias que pueden darse en el proceso de descentralización es un problema de gobernabilidad y gestión de las reformas? Esto como consecuencia de la falta de generación de capital humano. Doctora, si nos puede auxiliar con la respuesta.
Sí, creo que pues los países van evolucionando de manera gradual. Hasta hace algunos años lo que se acostumbraba, y en 1982 se reformaron los artículos 25, 26 para incorporar específicamente el 26 lo que es la planeación democrática. Había mucho la idea de que desde el gobierno central todavía el artículo permanece, pero ya con fuertes conflictos internos en su redacción, porque había la idea que desde el gobierno central había que promover las reformas y los procesos de descentralización semejantes para toda la República, cuando los niveles de desarrollo de las capacidades locales son muy diferentes. Entonces, esas reformas, esos procesos, no tuvieron los mismos resultados en todos los municipios y los estados de la República. Entonces, hoy hay una mayor conciencia de parte de los gobiernos de que es importante considerar las realidades específicas de cada estado y de cada localidad. Por eso, desde la teoría, desde el estudio de lo que son los procesos de federalismo y de descentralización, se insiste mucho en que los procesos de descentralización promovidos por el gobierno federal no tienen necesariamente que ser homogéneos. En el 92, si no me recuerdo mal, se dio el proceso de descentralización en materia educativa. Hace 2 o 3 años hubo una recentralización de lo que es el programa, el Fondo Nacional de Nómina Educativa. Entonces, se hizo una recentralización semejante, a pesar de que no son lo mismo los estados del norte y del centro a algunos estados del sureste, o Yucatán en relación a Oaxaca es muy diferente. Entonces el proceso de recentralización educativa se hizo igual, como si nuestra realidad fuera homogénea a nivel nacional. Yo creo que los estados tienen que cobrar mayor fuerza, pero fundamentalmente los que tienen que cobrar mayor fuerza son nuestros municipios, para exigir procesos diferenciados de descentralización, de tal manera que aquellos estados y municipios que todavía no tengan las capacidades para poder administrar y gestionar de manera exitosa una descentralización, sí puedan tener los apoyos, las asesorías necesarias del gobierno central, pero aquellos estados y municipios que ya pueden hacerlo con sus propios esfuerzos, se les dé libertad, porque entre más libertad tengan, van a poder potencializar todo lo que son esas capacidades y los esfuerzos que realizan. Se va a poder haber más contraste en las ventajas y bondades de una política local en relación a otra, que en muchas ocasiones todavía nos es difícil por el hecho de que las políticas se plantean como homogéneas, aunque como las cosas no se hacen por decreto, por mucho que una política sea homogénea, pues no se va a llevar adelante de la misma manera, porque no basta con que se decrete por parte del gobierno central, es necesario que se comprenda plenamente en los estados y en los municipios y que haya la capacidad para llevarla adelante. Un ejemplo muy sencillo es lo que tiene que ver con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ahí establece que todos los municipios tienen que informar mensualmente en su página lo que son sus ingresos públicos y cómo lo gastan. Y si nosotros revisamos las páginas de muchísimos municipios, ni siquiera al sistema SINBAD del INEGI informan anualmente de lo que son sus ingresos y sus gastos. Entonces, está bien que haya nuevas leyes que promuevan un mayor dinamismo y mejoren el ámbito municipal, pero paralelo a ello, se tiene que evaluar cuáles son las condiciones concretas de cada municipio para ver en qué términos están en posibilidades de cumplir con esos lineamientos. Y creo yo que, yendo más allá, lo que se requiere es pensar primero en los municipios y en sus diferencias para poder generar líneas de política que se acoplen y que realmente les ayuden a avanzar en las condiciones que actualmente tienen. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a otra pregunta del foro. Ana Karen Aguiñaga Altamira, de la Escuela Superior de Economía, te señala y te pregunta lo siguiente. Usted menciona en su artículo que en diversas instituciones, tanto privadas como públicas,
se han desarrollado programas enfocados al estudio del gobierno, la administración y o la gestión municipal. Entonces, ¿por qué no ha habido una implementación de dichos programas en los municipios? O en su caso, de la aplicación de dichos conocimientos. Te agradecemos la respuesta. Sí, muchas gracias, Karen. Te agradezco mucho tu pregunta. Porque esto forma parte de un proceso gradual. No basta con que en nuestras escuelas nuestros estudiantes elaboren tesis vinculados con una problemática específica, que no siempre lo hacen así, pero partamos de que todos los estudiantes hacen tesis que buscan resolver problemas específicos en las localidades. Hace falta dar a conocer esos trabajos, esos resultados de investigación. Hace falta ir con los presidentes municipales. Hace falta ir con las organizaciones de la sociedad civil en un municipio, con otras universidades, con los empresarios. Dice Bardak que si no convencemos de nuestra idea, de nuestro proyecto de tesis y de las conclusiones en 15 minutos a un determinado auditorio, pues difícilmente estaremos captando realmente lo que es la problemática de esa localidad. Entonces, nos hace falta un mayor acercamiento de la universidad con las problemáticas locales. Nos hace falta mayor, cuando se habla de vinculación universidad-empresa, gobierno, muchas veces se piensa que esta vinculación se realiza porque los alumnos van a una práctica profesional o porque la empresa en ocasión se les va a dar una plática. No, se requiere que estos vínculos sean permanentes, que estos vínculos sean constantes, que haya una elaboración colaborativa conjunta entre municipios, gobiernos municipales, universidades, ciudadanía y empresas en lo local, de esa forma en cómo se tienen que coordinar y colaborar, de tal manera que los lineamientos, las propuestas, las innovaciones que desde la universidad se promuevan, puedan tener eco en las empresas y en el ámbito municipal. También desde las universidades tenemos que aprender mucho de la empresa y tenemos que aprender mucho de las realidades concretas de los gobiernos, porque en ocasiones pensamos que la teoría, pues como ya nos dice de manera muy claramente lo que ocurre en esas localidades, con eso basta para poder transformar las cosas, y no es así. Cuando llegamos a los gobiernos municipales nos damos cuenta pues que no hay una computadora, que no hay un sistema operativo, que el personal acaba de entrar al municipio, que el personal tiene apenas grado de primaria, que la ciudadanía está renuente, que no confía en la autoridad. Entonces, todas esas situaciones concretas necesitan una atención en función de esa realidad concreta. Y es a eso a lo que podría la universidad ayudar como vínculo entre la ciudadanía, las empresas y el gobierno para hacerlo. Pero no basta con que surja un programa de maestría, se requiere trabajar y trabajar y trabajar con la comunidad y con los gobiernos. Es parte de un proceso que yo observo que ya empieza a dar resultados en muchas localidades. El que se denomina premio al ejercicio de los gobiernos municipales que coordina el CIDE, o el premio a los gobiernos municipales, ya empieza a destacar buenas prácticas en muchos de nuestros municipios, empieza a destacar la interacción entre gobiernos, universidades y sector privado y ciudadanía. Creo que eso es muy importante, pero pues lo tenemos que multiplicar. Ya hay buenos resultados, pero tenemos que ampliarlos a muchas zonas de la República Mexicana donde todavía no ocurre. Gracias. Muy bien, Rocío, te agradecemos la respuesta. Vamos a agregar 2 preguntas para avanzar en este proceso. Genoveva Barrera Godínez nos pregunta, voy a resumir, ¿existen condiciones o restricciones por las cuales los municipios para hacerse de sus propios recursos? También nos pregunta, ¿se podrían iniciar programas de jóvenes de licenciatura para este tipo de investigaciones? Rocío, por favor. Creo que sí, que sería muy, muy importante que desde el nivel licenciatura se buscara estudiar la realidad local, la realidad municipal. Sería muy importante y podría ayudar mucho a fortalecer esta carencia
de capacidades profesionales que a veces existen en nuestras localidades. Creo que una forma, los municipios que han tomado la decisión del desarrollo local en sus manos, hoy empiezan a mostrar realidades muy, muy positivas. Los municipios que promueven la inversión privada, que promueven la generación de empleos formales, los municipios que buscan que su municipio destaque en el aspecto turístico, mejorar la infraestructura municipal, evidentemente que van a tener mejores condiciones para tener una mejor recaudación. Los que modernizan su catastro, los que amplían la base gravable en el catastro, que incorporan a nuevas familias para el pago de impuesto predial, están teniendo muy, muy buenos resultados. Entonces, todo eso lo puede hacer el municipio. Al municipio, el artículo 115 constitucional lo faculta para organizar su hacienda pública, para proponer a sus congresos locales los ingresos que van a recibir a través de su hacienda local, los impuestos que van a cobrar, los derechos, los aprovechamientos y los productos. Si un gobierno municipal, por quererse ver bien políticamente, no cobra multas porque la gente no paga impuesto predial, pues le va a estar haciendo un grave daño al municipio. Hay estados y hay municipios que cobran puntualmente esto, y como eso después se puede ver traducido en mejoras para los ciudadanos, pues evidentemente lo hacen con mucha firmeza y lo hacen con mucha decisión. Entonces, pero para eso se requiere tener equipos preparados en el gobierno municipal, ¿verdad? Entonces, creo que hay muchas formas de mejorar las finanzas públicas locales, pero lo más importante es que hay un gobierno que esté claro y comprometido con la idea de que puede ser un factor para la mejora municipal. No todo lo tienen que estar esperando del gobierno estatal o federal. Pueden ellos generar muchas inercias muy importantes que permitan generar un crecimiento local, un desarrollo endógeno, un desarrollo que aproveche todo el conocimiento de lo que hay nacional e internacionalmente, pero que busque la generación de empleos en la localidad. Si hay más empleos, hay mejores ingresos. Si hay mejores ingresos, la gente está en mejores posibilidades de pagar impuestos. Y si hay un gobierno firme, transparente, pues evidentemente que eso va a ayudar mucho más. Gracias. Gracias, doctora, por esta respuesta. Tenemos a Araceli Cardona, de la Escuela Superior de Economía, en nuestro foro de nuestro seminario. Ella comenta y te pregunta lo siguiente. Dice, es una realidad que los programas de estudio que tenemos en la academia, la mayoría de las veces distan de las necesidades de los gobiernos, pues estos requieren mayor aplicación del estudio de técnicas. Esto a su vez requiere un reforzamiento de las partes, un reforzamiento de lo que se imparte en la cátedra y de lo que obtiene el alumno. Sin embargo, dice que hay formas a nivel licenciatura en donde las escuelas ofrecen servicios a la comunidad, a las comunidades en brigadas de apoyo a localidades marginales en su mayoría. Es factible que los maestrantes no solo generen tesis teóricas, sino que además se les exija aplicación de sus trabajos, claro, en la medida de lo posible. Dice que al entrar en un trabajo de campo, el alumno también puede generar habilidades de liderazgo. Pues en México aún no tenemos un modelo de liderazgo bien establecido que favorezcan la gobernabilidad. ¿Qué respuesta le das a Araceli Cardona, doctora? Araceli, muchas gracias por tu comentario. Creo que hace falta fortalecer mucho las capacidades de vinculación de nuestros centros educativos con, insisto, las realidades locales, con los gobiernos municipales y con el sector empresarial. El servicio social que se hace es un buen instrumento para lograr esa vinculación. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces los programas de servicio social se elaboran desde la universidad, no se elaboran conjuntamente con las comunidades ni con las empresas, además de que muchos de nuestros reglamentos plantean que el servicio social solamente se puede hacer dentro de las comunidades o con el sector gobierno, pero no
favorece el hecho de que se haga servicio social con empresa. En muchas ocasiones se considera que las empresas no tienen un fin de beneficio social y creo que esa es una limitante para nuestras instituciones. Claro que lo tienen porque generan empleos y generan impuestos y generan bienes que le sirven a la comunidad. Entonces, necesitamos fortalecer nuestros programas de servicio social, nuestros programas de prácticas profesionales, nuestros programas de vinculación, pero a partir de elaborar colaborativamente junto con los municipios y junto con las empresas y los ciudadanos programas, no que la universidad por sí sola defina un programa de servicio social. En muchas ocasiones los chicos llegan a algunas instancias de gobierno a sacar copias o llegan a realizar labores que no son sustantivas, cuando hay muchos problemas aledaños en la comunidad, en el propio edificio municipal o delegacional. Entonces es fundamental que haya un trabajo de coordinación, pero mucho más profundo entre las tres instancias. A eso es lo que se conoce como el modelo de la triple hélice, cuando las industrias, el gobierno y las universidades elaboran conjuntamente los planes de vinculación que tienen que llevar adelante. Creo que México ya está avanzando en ese terreno. Hay muchos clústeres donde se tratan de conjuntar esas capacidades, pero también es cierto que todavía muchas de nuestras instituciones no lo hacen de manera suficiente ni con la profundidad que esto requiere. Me parece que tienes mucha razón. Es parte, insisto, de un proceso en el que tenemos que continuar, tenemos que seguir trabajando para que haya mejores resultados. Yo les agradezco muchísimo el interés que ha habido por este seminario. Observo en la página que empiezan a llegar muchísimas preguntas, me da mucho gusto. Vamos a interactuar todos los días a través de este foro. Vamos a tratar de comentar y dialogar con ustedes a lo largo de este mes con las preguntas y comentarios que ustedes gusten hacer. La verdad es muy grato la respuesta que hemos tenido y yo los quiero invitar pues para que lo hagan, para que lo sigan haciendo, ¿verdad? Para que involucren a sus compañeros de escuela, a sus profesores. Esta forma de dialogar es una forma no tradicional dentro de nuestra propia escuela. Estamos tratando de utilizar las tecnologías de información y comunicación para ampliar el radio de reflexión académica, no solo dentro de las escuelas del Politécnico, sino más allá de ellas, y creo que eso apunta precisamente en el sentido de buscar acercar las investigaciones que hacemos en nuestras escuelas a las realidades concretas que hay en nuestro país. Pues muchas gracias por toda su participación. Muy bien, agradecemos a todos la participación en esta sesión de nuestro seminario Repensar la Economía. Les recordamos que ustedes se pueden registrar en la página del seminario, tienen todo el mes de febrero para hacerlo. Pueden seguir participando con sus preguntas en el foro. La doctora Rocío Huerta les va a dar respuesta a sus preguntas y a sus comentarios. Sin duda ha sido muy enriquecedor conocer toda esta problemática que tienen los municipios, los retos y desafíos que se tienen en estos niveles de gobierno. Les recordamos que nuestro seminario de Repensar la Economía se compone de 9 sesiones. Ya nos había comentado, esta es la primera y acabamos en noviembre. Nuestra próxima sesión es el 17 de marzo a las 13 horas. Igual es el mismo mecanismo. Se va a subir la lectura de nuestro ponente y ustedes se les pide que participen previa lectura. Nuestro invitado para el día 17 de marzo es el doctor Víctor Palacio Muñoz y el tema
bueno, hacer la invitación a que todo el mundo participe con nosotros. Este es un espacio de reflexiones, repensar la economía. Quedamos pendientes para vernos en las siguientes sesiones. Los invitamos a que lean el texto, a que hagamos la reflexión colectivamente. Muchas gracias por su participación. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.